Vamos a buscar en nuestra Biblia en el libro de Josué. Josué, ¿se recuerdan? Lo hemos leído. ¿O ya no se recuerdan? ¿Sí o no? Pasamos de noche, dijo alguien por ahí. Yo pasé de noche, dice. Entonces, Josué capítulo 3, vamos a leer del 1 al 6. El tema que yo le puse a esta enseñanza es la fe que procede, se prepara. La fe que procede, se prepara. Josué capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y eso es maravilloso. Mire, dice la escritura, leamos siempre con reverencia la palabra de Dios, honrando a nuestro Padre Celestial. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevarán, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino, pero entre vosotros y entre ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Amén. Amén. Cerrados nuestros ojos, queridos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que tú abras hoy nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos atesorar tu palabra, Señor. Que tu palabra hoy no regrese vacía. Tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y que empiece a producir. Padre, ese es mi deseo. Y te pido, Padre, que tú obres de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Como dice tu palabra, cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Miren, la palabra de Dios, eso se recuerdan que hemos estado leyendo, hemos leído todo el libro de Josué, ahora estamos en el libro de los jueces. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio a Josué? ¿Se recuerdan? Josué capítulo 1, versículo 2, mírenlo ahí tan facilito. Josué capítulo 1, versículo 2, ¿qué le dijo? Levántate y pasa este Jordán. Ese fue el mandamiento. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Miren, ese fue el primer mandamiento. Levántate. Ese es el mandamiento que el Señor nos da a nosotros. Levántate, no te quedes ahí sentado, levántate. Trabajemos por el Señor. Aquí en el capítulo 3, Josué está aquí instruyendo al pueblo de Israel en base a lo que él mismo había sido instruido por Dios al comienzo del libro. Y nosotros vemos ahí en el comienzo del libro cuando el Señor le decía: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por toda la tierra, la cual juré a tus padres. Y dice el versículo 6 y el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dios
ya los había sacado de Egipto. Ya habían pasado 40 años en el desierto. Ahora Él les habría de entrar en la tierra que Él había jurado a sus padres. Recordemos que dice San Juan, iba a decir, Josué capítulo 21, versículo 45, 47 creo que es, donde dice 45. Que ninguna palabra faltó de todas las buenas promesas. Nada faltó de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Por eso acabamos de cantar este preciosos cantos. Bueno es Dios. Y dice, tú nunca me fallarás, nunca fallarás. Y aquí podemos ver a través de su palabra cómo el Señor cumple su palabra. Dios ya los había sacado de Egipto. Ahora los iba a entrar en la tierra prometida. No los sacó para que estuvieran vagando por ahí, por el desierto, como nómadas. No nos sacó a nosotros de donde estábamos muertos en delitos y pecados para que anduviéramos ahí vagando de un sitio a otro, sino Él nos sacó para la alabanza de su gloria. Nos sacó para que le sirviéramos a Él. Ellos, el pueblo de Israel, como nosotros tenemos un destino. Ellos tenían el destino, la tierra prometida. Y la instrucción de Josué les dirige a ese destino. Porque Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, dice el 1:6, tú repartirás a este pueblo por heredad. Tú repartirás. Dice el versículo 7, 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Lo que usted y yo queremos es que el Señor nos bendiga en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿qué dice la palabra? No te salgas del camino, ni te vayas por la derecha ni por la izquierda, sino el camino que yo he marcado. ¿Cuál es el camino que el Señor Jesucristo nos ha marcado? ¿Quién es el camino? Él mismo. ¿Qué dijo Él? Yo soy el camino. San Juan 14:6. Pues mire, esa misma enseñanza le dijo a Josué, porque aquí Moisés ya había muerto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pues solamente esforcémonos y seamos muy valientes. No seamos cobardes, no seamos tibios, no seamos perezosos. Seamos valientes en el reino de los cielos, porque los violentos, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes son los primeros que van al lago de fuego, cuando dice en Apocalipsis, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros y todo aquel que hace y ama la mentira, tendrá su parte en el lago de fuego. Miren, los cobardes primero y los valientes van para el reino de los cielos. Vemos aquí en el capítulo 3 de Josué, versículo 4 y 6, Josué instruye al pueblo a seguir el arca de Jehová a una distancia dice ¿cuál es? ¿Cuántos estadios era? 2.000 estadios, 2.000 codos, perdón. No os acerquéis a ella, una aproximación, estaba yo viendo, como de 1 kilómetro de distancia entre el arca del pacto, donde iba la ley de Moisés, donde iba la presencia misma de Dios. Y esa era la distancia, dando la razón que sea visible a todo el pueblo mientras ellos le seguían. Allá estaba el arca y ahí seguimos nosotros, porque el Señor va delante de nosotros, siempre. El Señor iba delante de ellos en el arca, y iba la presencia de Dios también con ellos. En la noche se recuerdan cómo los protegía Dios a los israelitas, con fuego, dice, y en el día con la nube, para que el sol no los quemara. Dios es bueno. ¿Y el arca del pacto qué era? ¿Qué era el arca del pacto? Dice que Dios le había dado instrucción a Moisés que hiciera más o menos como un cajón, pero que lo bañó en oro. Y contenía ahí dentro la ley de Dios y algunos elementos recordando el cuidado y la provisión de Dios de Israel. Recordemos que ahí en el arca
creo que estaba la vara de Aarón, estaba la ley y estaba un poco de maná, para que los hijos de Israel supieran qué habían comido el pueblo de Israel. Eso guardaba el arca. Y lo llevaban entre 4 levitas. Típicamente era la familia de Coat. Los levitas eran los responsables de armar y desarmar el tabernáculo de Dios al moverse. No eran sacerdotes, sino era el equipo de apoyo que Dios había establecido. Porque recordemos que la comunidad, ¿no? La tribu de los levitas no tenían herencia, pero Dios les había encomendado que trabajaran. Ellos desarmaban el campamento y los cargaban y todo lo relacionado con Dios se encargaba el pueblo de los levitas. Una de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Al ver, entonces vemos aquí, al ver el arca, mientras iban caminando, se animaban unos a otros, al ver que la guía del Señor iba delante. Y eso nos hace recordar que la promesa de la presencia del Señor nos acompaña siempre. Eso, si vemos allá en Éxodo capítulo 33, versículo 14, Moisés creo que le dice ahí a Dios, Éxodo 33, 14, le dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice. Mi presencia, dijo el Señor, mi presencia irá contigo. Miren, mi presencia, Dios mismo se lo dijo a Moisés, como Dios mismo nos lo dice a nosotros. Recordemos, eso dice allá en San Mateo 28, 20, cuando Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios está siempre con nosotros. Y Moisés le respondió, mire qué le respondió Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Por qué? Porque sin Dios vamos a una destrucción total. Sin Dios vamos a un fracaso total, pero con Dios vamos siempre de triunfo en triunfo. Por eso vemos que la presencia del Señor está siempre con nosotros. Por eso al ver el arca, mientras ellos iban caminando, les animaba. Y ahí va la presencia de Dios con nosotros. Ya habían visto cómo había estado la presencia de Dios con ellos en el desierto. Ahora iban a entrar a un nuevo proceso, a una nueva vida, donde fluye leche y miel, donde leímos ahí en Josué, que dice que comieron de todo lo que ellos no habían plantado, vivieron en casas, en ciudades que no habían hecho. Ya Dios les había preparado, pero ellos tenían que esforzarse, como se lo dijo nuestro Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y en el siguiente versículo le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nos esforzamos? ¿Somos valientes? ¿O ahí titubeamos? A veces titubeamos, porque nos da temor enfrentar a veces cosas, porque dudamos a veces de la presencia del Señor. Pero dijo el Señor, mi presencia irá contigo. Y tómelo usted muy en cuenta, que si usted es un verdadero hijo de Dios, la presencia de Dios va con usted. No dude en ningún momento y diga, es que yo estoy solo. Nadie me quiere. Como dice aquel, mejor no lo digo. Usted lo sabe. Dios está siempre con nosotros. Amén. Dios está siempre Amén. con nosotros. ¿Sabe por qué está? Porque su Espíritu Santo mora en usted, si es que usted ha nacido de nuevo. Porque dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si usted ha nacido de nuevo, por eso es importantísimo eso. Y yo lo recalco, que examinemos nuestra vida y digamos, yo soy verdadero hijo tuyo, Señor, o solo asisto, o solo me congrego, o solo sé de la Biblia, o solo me sé los cantos, o me sé versículos, pero no he nacido de nuevo, porque eso es peligroso. El diablo engaña de esa manera y dice, bueno, ya te sabes los textos, ya te sabes los versículos, ya sabes. Pero no hemos nacido de nuevo y eso nos va a llevar al fracaso total.
Porque al momento de que nosotros partamos de esta tierra y crucemos la cortina espiritual, y ahí va a ser demasiado tarde, porque ya nos fuimos de este mundo. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice. Por eso usted examine su vida a la luz de la Escritura y mire, yo soy de verdad tu hijo. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida o no está inscrito. ¿Estoy haciendo tu voluntad o no estoy haciendo tu voluntad? Yo sé que el Señor está con nosotros y el Señor dice, al que a mí viene yo no lo he hecho fuera, porque ese es el Señor. Él vino porque nos ama tanto y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. También, mire, en el versículo 5, Josué le recordaba de la santidad asombrosa que Dios exige. Ayer vimos parte de la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Por qué Dios exige santidad? Porque Él nos quiere Él es santo. Santos. Él nos quiere limpios. Él nos quiere puros. Hay un canto precioso que sin duda usted lo sabe. Aquel que canta nuestro hermano Rabito, ¿cómo se llama? Sinceridad, dice. ¿Qué dice ese canto? Sinceridad, ¿qué dice? Palabra pequeña, pero que tiene gran peso en la eternidad. Y si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Si no somos sinceros, de nada nos sirve. De nada nos sirve congregarnos. Que el Señor dirá, tú no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Y eso es una gran verdad. Dios exige santidad. Versículo 5 dice, y Josué les dijo a su pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, santificaos. Miren qué nos dice Hebreos 12:14. Perdón, hermanos, que ando ahí un poquito, no sé por qué últimamente, pero estoy bien delante de Dios. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Miren, lo vimos ayer, ¿se recuerdan? Seguid la paz con todos, estemos en paz, en cuanto depende de vosotros estar en paz con todos, dice otro versículo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y si no somos santos, olvidémonos que vamos a ir a ver la presencia del Señor, olvidémonos que vamos a entrar al cielo, porque en el cielo no entra ninguna cosa inmunda que haga abominación. Y si nuestras vestiduras celestiales están manchadas, no, tenemos que entrar limpios con nuestra vestidura que dice la Escritura en Apocalipsis, lino finísimo, limpio y resplandeciente, que son la vestidura que nuestro Dios nos ha dado. Por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Lo vimos ayer, queridos hermanos. Lo vimos ayer. Entonces, ¿por qué Dios había ordenado que nadie tocara lo santo con sus manos sucias? Vemos ahí que el arca solo lo podían llevar los levitas. El arca no debía ser tocado por nadie del pueblo común, sino solamente por los levitas. Porque los levitas, ahí les dijo el Señor, santificaos, santificaos. Josué también instruyó al pueblo a santificarse para estar listos para seguir en la presencia de Dios. ¿Qué es santificarse? ¿Qué es santificarse? Santificarse es apartarse del pecado para dedicarse a Dios y a su voluntad. Eso es santificarse. Usted se promete, a partir de hoy no voy a pecar, y se empieza a santificar. Y ya, si usted ha nacido de nuevo, ya está viviendo en santidad, pero a veces fallamos, nos manchamos. Pero si usted decide vivir para Él y vivir tal cual el Señor nos exige en esa santidad, porque dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos.
Josué instruyó al pueblo a santificarse para estar listos a seguir la presencia de Dios. Mire, a seguir la presencia de Dios. Y para seguir nosotros a Dios, para estar en sus caminos, tenemos que estar en santificación. Mira, les voy a dar unos 3 versículos que Dios nos manda a que nos santifiquemos. Levítico 27. En el Antiguo Testamento. Levítico 27. Y le dijo: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Mire, eso es lo que nos pide el Señor. Santificaos pues y sed santos. Hay un dicho, no sé si lo dicen en vuestros países, pero hay un dicho que dice: de tal palo tal astilla, ¿no? ¿Verdad que sí? Que de tal palo tal astilla es. Si nosotros somos hijos de Dios y Dios es santo, nosotros tenemos que portarnos de tal manera, honrando su nombre. Porque Dios dice: yo honro a los que le honran. Y Él dice: yo hago una diferencia en el que me sirve y en el que no me sirve. Él lo dice claramente, porque a Él no le podemos engañar. Dice: santificaos pues y sed santo, porque yo, Jehová vuestro, porque yo soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obras. Yo, Jehová, os santifico, dice. Yo, Jehová, os santifico. Entonces, si nosotros nos santificamos en Él, Él nos guarda. Versículo 26, ahí mismo en Levítico, ahí mismo el mismo capítulo, versículo 26, dice la Escritura: habéis pues de serme santos. Miren, usted y yo debemos serle santos a Dios. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y si somos de Dios, ¿cómo debemos vivir? En santidad, en pureza, en amor, amándonos fraternalmente los unos a los otros. Que el amor de Cristo viva en nosotros. Que no seamos de doble ánimo, de doble cara, sino que seamos sinceros, fieles al Señor, en todo el sentido de las palabras. Como les dije hace un momento, habéis pues de serme santos. Mire, eso nos pide el Señor. Por eso le exigía aquí al pueblo que él debía de santificarse, como también nosotros debemos santificarnos. Segunda de Crónicas 29:5. Mire, Segunda de Crónicas 29:5. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Oídme y santificaos ahora, no mañana. Mañana me santifico, ahora. Usted no sabe si mañana va a vivir. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Quién es la casa de Jehová? Usted y yo. Santifiquémonos. ¿Y qué dice? Y sacad del santuario, ¿cuál? ¿Cuál es la inmundicia? Nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos carnales, todo lo que no es de Dios. Yo no sé cómo vive cada uno de vosotros, usted sí se sabe. Porque siempre hemos dicho, nosotros aparentamos ser alguien que muchas veces no somos. Aparentamos tener algo que muchas veces no tenemos. Pero el Señor sí conoce realmente quiénes somos. Y a Él no le podemos engañar. Dice: santificad la casa de Jehová, y el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, lo que hay en nuestro corazón, lo que está ahí pudriendo a veces, lo que está manchando. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que limpiarnos. Hay tantas cosas de las cuales nosotros tenemos que limpiarnos. Y usted puede
Si usted no se da cuenta, le puede hablar al Señor y decirle, Padre, enséñame dónde te estoy fallando. Enséñame dónde te estoy fallando para que yo no te falle. Cantamos un himno el otro día donde decía que cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestra boca, porque con nuestros ojos vemos muchas cosas. Los ojos, a veces los ojos quieren ver más allá de lo que vemos, porque somos así de perversos. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, el Señor lo conoce. Y nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo así, y el Señor realmente conoce nuestro corazón. Mire otro versículo. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Uno para mí también. Mire, ¿qué dice Primera de Pedro 1:16? Porque escrito está. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿Aló? ¿Dónde está escrito? Lo acabamos de leer. Recordemos que el Señor, cuando el Señor, yo no puedo. Cuando el Señor fue tentado por el diablo, ¿cómo respondió el Señor Jesucristo al enemigo? ¿Cómo lo respondió? Escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. En este tiempo que estaba el apóstol Pedro escribiendo esta carta, solo existía el Antiguo Testamento. Tal cual dijo nuestro Señor Jesucristo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y aquí vuelve otra vez a decir el apóstol Pedro, dice, porque escrito está, lo acabamos de leer ahí en Levítico 27, 20, 26 y segunda de Crónicas 29, 5. Entonces, escrito está. ¿Dónde está escrito? Vamos a decir en la Biblia, así está en la Biblia. Sed santos porque yo soy santo. Eso nos pide el Señor. Ayer hablamos de santidad y otra vez seguimos en santidad. Por algo será. Porque el Señor nos quiere perfectos, no nos quiere así medios tibios. Nos quiere firmes. ¿Cómo está un soldado? Firmes, ¿verdad? No se mueven. Yo miro por ejemplo, los soldados estos que están ahí cuidando, por ejemplo, los palacios o allá en Inglaterra, y estos no se mueven, y la gente a veces que es muy maleducada va a hacerles a tomarse fotos, que no se pueden acercar, y ellos están y no se mueven ni siquiera los ojos para ver que nada, firmes, obedeciendo sus quehaceres. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? Y si invocáis, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor y temblor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre, ¿a quién invocamos nosotros por Padre? A Dios. Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. En cambio nosotros sí, este me cae bien. Y tal vez es malo, pero su apariencia nos cae bien. Y que nosotros juzgamos muchas veces solo por la apariencia. Dice, no me cae tan bien. Dice, solo porque tal vez es la mejor persona de lo que hemos elegido. Pero somos así. Dios no hace acepción de personas. Y dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor y temblor. Conducíos con temor y temblor. Entonces vamos aprendiendo de que el santificarnos para Dios es muy importante todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Inclusive, mire, hasta para venir al templo de Dios, hasta para presentarnos delante de Dios, es necesario que muchas veces, no muchas veces, sino todas las veces nos duchemos. No solo, porque nos manda a lavar la ropa y nos manda también a bañarnos en agua. Mire, solo para que lo sepa, no para que, y lo entienda y
cuán importante es presentarnos delante de Dios con todo el corazón. Éxodo 19, Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 11. Dice, y Jehová mandó a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Pero ¿a qué mandó Dios a Moisés? A que le dijera a la gente que lavara sus ropas, porque iba a bajar la presencia de Dios, y que laven sus vestidos. Ahora vamos a otro versículo. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Dice la escritura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, que eso lo hacemos todos los días, y Dios es santo, Él quiere que nuestro cuerpo también esté limpio, tanto lo interior, lo espiritual, como también físicamente, que estemos limpios, nuestra ropa limpia. Hay muchos que dicen, no, es que soy pobre, pues no, pero una cosa es la pobreza y otra cosa es la higiene. Tenemos que estar, mire, dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Solo lo dejo ahí para que usted lo vea. Entonces vemos aquí cómo los hijos de Israel están por experimentar algo completamente nuevo, por ende debían estar dispuestos a someterse al Señor. Su santificación, reconocían el poder de Dios para hacer maravillas, tenían que confiar, como usted y yo tenemos que confiar en Dios, en lo que Dios iba a hacer, y lo que les esperaba ya, tenían que confiar en que Dios iba a estar con ellos, como también nosotros confiamos en que Dios va a estar con nosotros en donde quiera que vayamos. Dios, porque escrito está, jamás os dejaré, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice San Mateo 28:20. Él está con nosotros, entonces nosotros debemos confiar, como el pueblo de Israel tenía que confiar en lo que Dios iba a hacer, y que tenían que vivir en fe, tenían que creerle a Dios, tenían que tener toda su confianza y poner la mirada en Dios, su Salvador, como nosotros ponemos nuestra mirada también en Dios, nuestro Salvador. Dios es bueno, queridos. Amén. Dios es bueno. Amén. Pero Él quiere que también nosotros nos alineemos a Él. No que Él se alinee a nosotros. No que hagamos la Biblia a nuestra manera. No, a nosotros, a Él. Lo que está escrito, el Señor se lo dejó bien claro aquí a Josué cuando le dijo el versículo Josué 1:7. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren, de hacer cumplir la palabra de Dios tal cual, no le podemos añadir nada. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto que vemos aquí en el pueblo de Israel a nuestra vida? Por fe. Nuestra fe debe prepararnos para movernos hacia la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es su meta de usted en el área espiritual? ¿No tiene? Cristo, el cielo, ¿o no quiere usted al cielo? ¿Sí o no? No se oye. Amén. Y aquí, no. Amén. ¿Quiere o no quiere? Amén. Si quiere, proclámelo, porque eso es así. Que lo escuche el diablo, que usted quiere ir al cielo. Amén. No, va a decir,
quieres ir a hacer allá? Ah, Y mira lo que te ofrezco aquí, mira, aquí tú tienes feliz. manjares, pero de muerte. Muerte, amén. Eso ofrece el diablo. Se los he dicho, para entrar al cielo no tenemos que pagar ni un céntimo, todo es gratis, solo obedecer la palabra de Dios. Para ir al infierno hay que pagar. Amén. Si usted quiere emborracharse, tiene que pagar. Si usted quiere fumar, tiene que pagar. Quiere drogarse, tiene que pagar. Si quiere prostituirse, tiene que pagar. Y al final el pago es peor porque va al infierno. Feo. Y la gente lo hace, paga para su muerte. Y nosotros, que el Señor nos dio la salvación y la vida eterna gratis, muchas veces la rechazamos y muchas veces vivimos a nuestro antojo, creyendo que el Señor no se da cuenta de las cosas. Es cierto, decimos, es que pequé, pero no pasó nada, pero está anotado si no lo confiesas. Y el día de mañana trae sus consecuencias. Porque recuerde que usted y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué le va a decir usted al Señor cuando esté frente a Él? ¿Cree que el Señor no lo tiene en cuenta? Todo. Dice que todo saldrá a la luz, todo. Excepto lo que usted ha confesado y el Señor Jesucristo lo ha perdonado. Por eso yo me imagino, no lo dice la Biblia, nuestro espíritu dice, por eso cuando dice la persona muere, tanto incrédula como creyente, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el espíritu es el que va a dar testimonio de lo que hicimos aquí en la tierra, su espíritu y mi espíritu. Ahí está grabado todo lo que hicimos. Sin duda, cuando ya nuestros pecados han sido perdonados, habrá espacios de nuestra vida que están en blancos. ¿Y aquí qué pasó? Pecado perdonado. Y esto, mira, pecado no perdonado. Ahí aparecerán nuestras acciones. Pero allá ya es juicio. Aquí, por eso aquí podemos confesar nuestros pecados y decirle al Señor, perdóname, Padre, por todo lo que a veces yo ni cuenta me doy de que lo he hecho. Aparte de aquellos pecados que nosotros nos damos cuenta que lo hacemos. Y unos que no nos damos cuenta. Unos porque vemos que el vecino lo hace, pues yo también lo hago. Y no nos damos cuenta que es pecado. Son cosas que nosotros tenemos que ir viendo en nuestro diario vivir a través de la Biblia. Nuestros ojos, como habla aquel, yo también hablo, nuestra lengua, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y dejamos que nos llenen el corazón cuando nos vienen a contar chismes, cuando vienen a hablar mal del prójimo, y nosotros, de verdad, decimos, sí, pues yo, entonces, yo ya estaba mirando que eso, ¿qué? Y cuando sentimos, estamos abrazando a aquel que nos está metiendo cizaña del prójimo, y el prójimo ni siquiera lo sabe, y entonces nosotros al prójimo ya lo rechazamos, ya le ponemos ahí un medio stop, y al que está hablando le abrazamos, y nos han llenado de basura. Es como que usted todos los días llega el vecino de enfrente y le pone la basura en su casa, en la puerta de su casa. Y lo va acumulando. ¿Qué va a pasar? Al final va a apestar la basura y al final nosotros apestamos a pecado. Como dice la Biblia, estaban los muertos. ¿Cómo huele un muerto? A muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora olemos a Cristo. Amén. Ahora olemos a Cristo. Olemos a vida, olemos a limpio, olemos a pureza, olemos a santidad. Perfume grato. Perfume. Y no de cualquier perfume, de los mejores. Amén. Porque el olor de santidad traspasa cualquier límite de olor fragante aquí en la tierra. El olor a Dios es lo mejor que nosotros tenemos que hacer. Y vemos cómo lo aplicamos nosotros entonces a nuestra vida. Lo que el pueblo de Israel vivió. Por fe, sigamos la meta. Conocer a Dios. Vivir para Él, vivir para ir conociendo cada día a Cristo. Para eso tenemos que vivir. ¿Cuál es su meta de hoy en día de usted? ¿Cuál es su meta? Tendrá metas terrenales. Gloria a Dios por eso. Pero no se enfoque tanto en eso porque eso se va a quedar. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 1, dice que esta casa terrenal va a desvanecerse. Pero tenemos una casa allá en el cielo. No Amén. hecha de manos y no hecha por Dios. Amén. Tenemos esa casa, porque lo que estamos construyendo aquí se va a terminar, se va a quedar. Amén. Ahora, ¿cuál es su meta? Pablo,
ofrece un ejemplo de resolución para seguir la meta de Cristo. Mire qué dice Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 8 al 14. Filipenses en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 8 al 14. Lo vamos a leer nada más. Y dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Mire, y Pablo era un crack. Pablo era estudiado en las cosas de la religión, pero era un fariseo de aquellos que sabían. Pero él estaba equivocado cuando perseguía a la iglesia, como muchos hoy están. Dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Mire cómo tenía Pablo. Lo que Pablo tenía aquí, porque Pablo tenía sus influencias. Recuerden que él llegaba con los sacerdotes, llegaba con los fariseos, con los altos mandos, y él era conocido. Y cuando conoció a Jesucristo, ¿qué hizo? Todo eso quedó como basura, como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. ¿Qué quiere usted hacer? ¿Ganar aquí o ganar allá? Yo quiero ganar allá. Aquí Dios me da la oportunidad, gloria a Dios. Amén. Porque la escritura, vimos ahí la lectura que iniciamos en Job, los que no estaban, cuando iniciamos lo pueden leer, cómo Dios tenía cubierto a Job por obediente. No porque Dios dice: bueno, a este le voy a bendecir y a los demás que se busquen la vida. No, la obediencia es la que cuenta. La obediencia. Y dice, sigamos leyendo, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Mire, todo es por fe. Todo es por fe. ¿Y qué? Nosotros vivimos por fe y no por vista. Porque por fe creemos que Dios existe. No hemos visto a Dios. Nadie le ha visto jamás. La historia cuenta que hubo un hombre que partió el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros seguimos a ese precioso hombre que nació de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, creció como humano, como usted y como yo, fue crucificado, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Creemos en Él por fe. Nosotros no lo hemos visto, tenemos la Biblia, pero la Biblia es una evidencia de que eso es real. Y dice el versículo 10, a fin de conocerle, mire, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, y llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, mire, no, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice el versículo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero dice, mire, este versículo es tremendo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Lo que quedó atrás ya se quedó. Por más que usted regrese, ya se quedó. Pero nuestra mirada puesta en Jesucristo. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Dice el versículo 14. Bueno, ahí está el versículo 14, hermano. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos seguir. Lo que quedó, ya quedó, pero prosigamos. Miremos la meta, miremos a Jesucristo, pongamos nuestra mirada. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, las de arriba, las de los cielos.
Y este versículo nos habla también de que busquemos las cosas de arriba, prosigamos el blanco, nuestro Señor Jesucristo. Vamos avanzando porque el tiempo pasa. Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 5, también nos recuerda la herencia que Dios nos ha preparado y nos espera en el cielo. Primera de Pedro 1, 3, 5. Ya vamos a ir terminando, queridos hermanos. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, la que usted y yo pronto tendremos, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién está esa herencia? ¿Para quién? Para nosotros. Ahí está, para nosotros. Y dígalo con ese ánimo, Para nosotros. porque es así. ¿Para quién está esa herencia? Para nosotros. Nosotros que hemos creído. Para nosotros, dice, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Otra vez la fe, porque es que la fe es la que nos hace. La fe es el conducto, la fe es el tubo que nos lleva a Dios, y por medio de la fe recibimos las bendiciones también. La fe es un lleva y trae en el nombre del Señor Jesucristo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, qué bonito, ¿verdad? Amén. Qué bonito. Una herencia incorruptible, incontaminada. No se puede contaminar porque está con Dios, y lo que Dios toca, nadie lo contamina. Nadie lo contamina. Lo que el diablo toca, todo lo ensucia. Lo que el diablo toca, todo lo echa a perder. Lo que el diablo toca, todo es destrucción, porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Mas Jesucristo ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Otro versículo. Ya vamos a ir terminando. De aquí a las 11 nos vamos otra vez, otra media vigilia. Amén. Santo. La meta nuestra es llegar a ser moldeados a imagen de Cristo, cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, no podemos quedarnos aquí como árboles plantados en nuestra vida cristiana. No podemos quedarnos estancados, sin movimiento y sin crecimiento hacia esa meta. Tenemos que crecer, tenemos que movernos y vivir y buscar esa meta todos los días. Por eso no nos quedemos contentos con el boleto que ya tenemos. Es como que usted compra su boleto, ya tiene su boleto para irse de viaje, pero se queda ahí. Pasa el avión, pasa el bus y se queda. ¿De qué le sirvió que tuviera el billete? ¿De qué le sirvió? De nada. Lo perdió. Lo perdió. O póngase ¿qué pongo de ejemplo? ¿Quiénes les gusta el fútbol? Puedo poner porque todos conocemos fútbol. Que aunque a usted le regalen un boleto para ir a ver un partido de la Champions, la final, y estar ahí a la par de los cabecillas, de Infantino, del Rey, de todos ahí, y usted tiene ese boleto, y ahí está, y en los mejores, en asientos VIP, ahí, y usted no va. Llega la hora del partido y usted no va, se queda su asiento ahí vacío. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Se quedó ahí, se perdió. Y así nos pasa muchas veces, nos quedamos estancados. Nos quedamos estancados con el boleto para entrar al cielo. Y entonces, no trabajamos para el Señor. No hacemos nada. Tenemos que buscar y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que buscar y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Mire qué nos dice Efesios 1, 3 al 6. ¿Para qué fuimos nosotros llamados? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué Dios lo tiene hoy aquí? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Mire, otra vez la santidad. Santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, de su gracia. Para alabanza de su gloria. Para eso fuimos nosotros creados. Para alabanza. Para alabarle, para adorarle, para exaltarle. Porque si ustedes callan, ¿qué dijo el Señor? Las piedras gritarán. El Señor lo puede hacer. Tan fácil es que el Señor dice, bueno, voy a hacer unos robots, como está ahora que están inventando robots, que me alaben. Y estos van a ser fieles, porque son robots. Están programados para que me alaben. Pero no le hizo a usted y me hizo a mí para que le alabemos. Por eso busquemos la manera de obedecer al Señor en alabanza todos los días de nuestra vida. Todos los días. Mire qué nos dice San Juan 15, 4 y 6. Ya con esto casi finalizamos. San Juan 14 les dije, no, 15. 15, 4 y 6. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Mire, la permanencia en Él y Él en nosotros. Usted en Dios y Dios en usted. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí, en otras palabras, estáis muertos, dice el Señor. Separado de mí estáis muertos. No penséis que solo existen, porque los que no tienen a Cristo en su corazón solo existen, no viven. Como nosotros tenemos vida en Jesucristo. Amén. Nosotros vivimos, los demás solo existen, porque no tienen a Jesucristo. Y dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera. Mire, ahí está. Como el pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. El que en Dios no permanece, al fuego eterno. Tal cual. ¿Por qué? Porque no permaneció en el Señor. Porque no siguió la santidad. Porque no quiso obedecer. Por eso es importantísimo que tomemos esto muy en serio, porque la eternidad está o con Cristo o sin Cristo. Y Dios a nadie manda al infierno, sino que cada uno de las personas o nosotros mismos vamos con nuestros pasitos, rumbo al infierno. Y no nos damos cuenta, porque el enemigo de nuestras vidas trabaja día y noche, no se duerme. ¿Usted qué cree que descansa? Por ejemplo, pone la pereza. La pereza es pecado, pero ese no es perezoso, ese trabaja. Y ves a usted que es la luz, que usted lleva la luz de Cristo. Ahí va un cristiano y dice, atácalo. Ese, mira, se está empezando a congregar, ese, atácalo. Ese, mire, que ha dicho que ahora quiere servir al Señor, atácalo. No que va a ser usted endemoniado, no que todos tienen demonios, no porque usted también recuerde que usted es su carne también tiene deseos. Su carne también deseos, su carne no está endemoniada, pero tiene deseos carnales. Y eso lo aparta de Dios. Y eso, si sigue usted viviendo, como dice en Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, dice, obras de la carne. Lo que usted tiene en su corazón, lo que desea su carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras y cosas semejantes. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted es airoso, usted es pleitista, usted es celoso. Son celos carnales. No va a heredar el reino de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Usted puede ir a casa en la noche, o si mi hermano me puede escribir y decir, ¿dónde dice este versículo? Y confronte ahí. Yo con cuáles me identifico, cuáles de estas cosas estoy viviendo y no me doy cuenta que la estoy viviendo. Porque quizá no es un adúltero, quizá no es un, ¿cuál es la otra?
Eso no es bueno, dice que la mentira no es obra de la carne. La mentira es una obra que usted tiene y que el cristiano muchas veces tiene directamente con Satanás. Se une con Satanás y por eso el cristiano siempre miente. Tiene como padre a Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Los cristianos solo debemos hablar verdad siempre. Amén. Siempre, pase lo que pase a nuestro alrededor. Entonces, preparémonos para la santidad diaria. Esto es tomar en serio la palabra de Dios todos los días. Lo que Dios dice, eso debemos hacer. Lo que Él ha dicho, eso debemos hacer. Confiar en Él, que Él lo hará. Lo que ha prometido. Cantamos hace un momento, Él nunca me fallará. Porque no falla. Confiemos en que lo que Él ha dicho, se lo prometió al pueblo de Israel. Y no faltó ni una de las palabras de las buenas promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Por eso para nosotros es exactamente igual, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que ha dicho se va cumpliendo. Y no pasará ni una tilde ni una jota hasta que todo se haya cumplido. Vemos que Dios es bueno. Amén. Incluso disciplinar a sus hijos por desobedecer. No los castiga, los disciplina, como usted y yo disciplinamos a nuestros hijos. No es un castigo, sino es una disciplina que les ponemos para que se enderecen y no sigan ahí, porque si le faltan el... Póngase que... ¿Cómo se siente usted como padre que su hijo le falta el respeto? Triste. ¿Cómo se siente? ¿Le da risa? No, triste. ¿Qué le hace? Hablar. Le da un azote para que reaccione y vea lo que está haciendo está malo. Igual el Señor nos disciplina para que volvamos y ¿qué estoy haciendo delante de Dios? Y pedirle perdón en el momento. Y Él nos perdona cuando nos arrepentimos de verdad. Perdón. En base al castigo que Cristo tomó por nosotros. Vemos ahí en 1 de Pedro 1, 13, 16. Creo que estábamos ahí. No estábamos en San Juan. 1 de Pedro 1, 13 al 16. Dice la Escritura: por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. 13, hermano. 1, 13, 16. 1, 13. 13 y el 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, mire, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, porque cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, cuando usted entregó su vida al Señor Jesucristo, no sabía muchas cosas, pero usted obedecía y todavía hacía cosas. Pero ya cuando usted se fue, porque ignoraba las cosas de Dios, pero ya cuando usted se fue familiarizando con las cosas de Dios, usted ha dejado de hacer muchas cosas. Amén. Antes las hacía, ahora ya no. Aleluya. Ahora ya no, porque ahora ya usted es un hijo de Dios y Amén. por lo cual vivir como Él manda. Aleluya. Por eso digo, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como aquel que me llamó es santo, pues yo también tengo que vivir en santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, como hijos de Dios, debemos santificarnos, alejarnos del pecado, no jugar con el pecado, porque el pecado lo va a matar. No ver la tentación ahí y decir, que yo soy tipo y yo paso ahí. No, va a caer. Huya de la tentación. Amén. No, que yo no caigo. Cayó el rey David, cayó Salomón, Sansón, cayeron. Saúl. Muchos cayeron en tentación. ¿Por qué? Porque
quisieron enfrentar algo que no supieron distinguir las cosas de Dios. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de la tentación. El Señor deja que seamos tentados, pero da la salida. Ahí está la tentación, pero mira, está el camino. Vete por aquí, vete por ahí, no la enfrentes. Porque si la enfrentas vas a caer y vas a pecar y vas a morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios nos dice que debemos santificarnos, alejarnos del pecado para consagrarnos y ser usados por el Señor. Y Él limpia nuestras vidas. Vemos el último versículo en 1 Tesalonicenses 4:7. Con esto terminamos, queridos. 1 Tesalonicenses 4, ¿qué les dije? 17. No, 4:7 es, perdón, 4:7, 4:17 dije yo. 4:7. ¿Qué dice? ¿Sí? A eso nos ha llamado el Señor. No nos llamó Dios a que nos revolquemos ahí entre el lodo, entre el pecado. Cuando usted está limpito, imagínense que usted se acaba de duchar. Hoy llovió, usted se duchó y venía con su ropa limpia, pero aquí me revuelco. ¿Cómo va? Está la tentación ahí. Ya voy ahí. A eso no lo llamó el Señor, a santificación, a huir del pecado. A huir del pecado. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino santificación. Grábeselo en su corazón. Grábeselo en su corazón. Dios no lo llamó a inmundicia, sino santificación. Vuélvalo otra vez a estudiar en casa este versículo y pídale sabiduría a Dios, que Dios le dé discernimiento, cómo entender la palabra de Dios, cuando a veces hay cosas que a veces no las logramos entender, pero Dios es grande y misericordioso. Él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, y Él se la dará en abundancia y sin reproches, pero pida con fe. Amén. Y haga las cosas que están escritas en este sagrado libro. Vemos entonces que Dios nos llama a través de la fe, y a través de la fe nosotros conocemos a Dios, a través de la fe nosotros sabemos que Dios existe, que es un Dios real y verdadero, poderoso, y que nos regala la salvación y la vida eterna, y nos premia llevándonos al cielo. Ese es un premio. No solo dice, bueno, son salvos, como enseñan aquellos que nos vamos a quedar aquí en la tierra. No, el cielo nos espera. Amén. El cielo Amén. escrito está. Tenemos una casa no hecha de manos, y Jesucristo dijo en San Juan 14, cuando dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor? Entonces allá vamos a estar nosotros. Amén. Amén. A eso le tiramos, a eso vamos. Esa es nuestra meta. Prosigamos la meta, que es Jesucristo. Amén. Y lo que pase aquí a nuestro alrededor será ganancia, pero nuestra meta es Jesucristo. Aleluya. Que si usted tiene aflicción, su meta es Jesucristo. Que si usted tiene problemas, su meta es Jesucristo. Usted está en angustia, alabe al Señor Jesucristo. Y no quite su mirada de ahí. Viene el diablo y le va a atacar, su mirada en Jesucristo. Y reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Amén. No le tenga miedo. Amén. Repréndalo. Amén. Repréndalo. Y el diablo huirá. Si antes eras mío, antes. Ahora no, ahora le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Amén. Señores. No, pero te Amén. voy a... Mira, nada. Yo soy de Dios. Soy hijo de Dios, comprado con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Lavado de mis pecados. Le pertenezco al Rey de Reyes. Fuera de aquí, en el Amén. nombre de Jesucristo. Y el diablo huye. Pero usted tiene que ponerse firmes con Dios. Si no, olvídese. El diablo le va a pegar una buena... ¿cómo es la palabra? Les va a revolcar, pues. Zarandeada. Zarandear es la palabra que no se me venía. Una buena zarandeada. Porque eso es así es el diablo. O lo mata. Porque su trabajo del diablo es matar, robar y destruir. Se muere. Amén. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en Abundancia. abundancia. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Denle aplausos al Señor. Dios les